sólidos, figuras en 3 dimensiones. Vamos a recordar. Ahí está. Ajá, listo. Por ejemplo, este es un poliedro, ¿verdad? La figura en 3 dimensiones, y tenga presente que estos poliedros están conformados por diversos polígonos en su superficie. ¿Qué nombre recibe cada uno de estos polígonos que forman parte del poliedro? Muchachos, ¿qué nombre reciben? El nombre de cara. Son las caras. ¿Estamos? Ahora bien, los lados del poliedro reciben el nombre de arista. Arista. Y los puntos de intersección donde concurren las aristas se le denomina vértice. Entonces, hay que tener en cuenta que la cantidad de caras, aristas y vértices para un determinado poliedro convexo fue estudiado por nuestro amigo, el gran matemático Leonhard Euler. Es por eso que en este capítulo usted debe recordar su teorema, que es clave, ¿no? Muchachos, ¿qué dice el teorema de Euler en los poliedros? ¿Cómo era la relación de caras, vértices y aristas? ¿Recuerdas? A ver, el número de caras más el número de vértices, ¿recuerdas con quién es igual? A ver, ¿qué dice? C más B es igual a más 2. Muy bien, eso significa aristas más 2, ¿correcto? Ya. Entonces, cuando tenemos ejercicios de poliedros, tenemos que ayudarnos de esta ley de Euler. Muy bien. Bueno, entonces vamos a nuestro ejercicio número 1. Nos dicen lo siguiente. Un determinado poliedro se va a formar y va a tener las siguientes caras. Las caras que presenta nuestro poliedro son las siguientes. Dice que está conformado por 3 triángulos, formado por 4 cuadriláteros y formado por 3 pentágonos. La pregunta es, determine qué cantidad de vértices tendría el poliedro con estas caras. Bueno, no necesitamos graficar al poliedro, para eso está la teoría. Entonces, si yo quiero los vértices, voy a utilizar la fórmula de Euler. Pero previamente tengo que calcular cuántas caras y cuántas aristas tiene, ¿no es cierto? Muy bien, entonces yo creo que la cantidad de caras es lo más sencillo. Cantidad de caras del poliedro serían 3 triángulos más 4 cuadriláteros y 3 pentágonos. Solamente lo sumas. ¿Cuántas caras son en total? Poliedro tiene 10 caras. Suficiente. Y ahora es el caso de las aristas. ¿Cómo medir las aristas? A ver, un momento. Por ejemplo, el triángulo, ¿cuántas aristas aporta el poliedro? Bueno, obvio, ¿no? Si el triángulo tiene 3 lados, le aporta al poliedro 3 aristas. Entonces, si yo digo que hay 3 triángulos, tiene que ser 3 por 3. Más. Luego vienen 4 cuadriláteros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 4 por 4. Y luego vienen 3 pentágonos. 3 pentágonos. Pentágonos son de 5, ¿no?
Entonces ya está, esas serían las aristas, pero hay un detalle. Por ejemplo, si yo trabajo con esta arista, veo que esta arista la estoy contando en el pentágono de esta base, pero también la estoy contando en el cuadrilátero. O sea, en esta sumatoria, esta arista se ha contado 2 veces. Y no solo esta arista, todas las aristas se están contando 2 veces. Entonces, este no es el número real de aristas. Como todas se están contando 2 veces, el número real, ¿sí me entiende? Tiene que dividirse entre 2. Vas a operarlo, a ver cuánto tenemos. Acá tenemos 16 más 9, 25, 25 más 15, 40. Está bien, ¿no? Entre 2. Oye, ese poliedro tendría 20 aristas. Ahora sí, reemplazamos en el teorema de Euler. Habiendo recordado que las caras más los vértices son equivalentes a las aristas más 2, las caras nos salieron 10, más los vértices debe ser las aristas 20 más 2. Y 22 menos 10. Muchachos, el poliedro tendría 12 vértices. Y como ves, no fue necesario graficar. Por método teórico nomás se resuelve. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Te viene algo parecido? ¿Sabes cómo aplicar entonces? ¿Ya? ¿Correcto? Pero debes recordar que también existen unos poliedros especiales llamados poliedros regulares. Acá en este ejemplo yo puse un poliedro irregular porque tiene distintas caras. Un pentágono, atrás veo un triángulo, en los laterales veo cuadriláteros, o sea, tiene distintas caras, irregular. El poliedro regular sería el que tiene todas las caras congruentes, del mismo tipo y tamaño. Ahora, se ha hecho un estudio matemático y se ha comprobado que solamente existen 5 poliedros regulares, no se pueden determinar más, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son esos 5 poliedros regulares? Recordando un poquito. Tenemos el tetraedro regular, el hexaedro regular, que es el cubo, el octaedro regular, el dodecaedro regular, y el quinto es el icosaedro regular, que es aquel que tiene 20 triángulos equiláteros. Bueno, entonces, la pregunta número 2 tiene que ver con un hexaedro regular, o sea, un cubo. Es el famoso cubo Rubik, ¿no? Es el cubo mágico que dicen, ¿no? Bueno, sabemos que el cubo Rubik se divide así, pues, ¿no? En cubitos así de 3 con 3. Así es la división. Ajá. Así va la cosa. Listo. Bueno, dice que en ese cubo Rubik la ubicación del punto A está por aquí y la ubicación del punto B por aquí. Entonces, dice que el cubo está formado por pequeños cubitos, cada uno del lado 1. O sea, los cubos pequeñitos todos son de 1 centímetro, ¿correcto? Así es la cosa. Y así sucesivamente. Entonces, como es un cubo, es un sólido, la pregunta es, si tuviéramos que ir recorriendo por la superficie del cubo, desde el punto A al punto B, ¿cuánto mediría la mínima longitud de esa trayectoria? O sea, hay que buscar el menor recorrido. Cuando hay preguntas de este tipo, menores recorridos en un sólido a través de su superficie,
lo que se busca es el desarrollo, es decir, abrir todas sus caras, mostrarlas, ¿no?, en un solo plano, que es el desarrollo, y ahí conectar los puntos mediante un segmento de recta, que sería el menor recorrido posible. Entonces, hay que tener en cuenta que por la superficie del cubo, para ir de A hacia B, yo podría seguir, una opción es siguiendo por esta ruta. Vengo por acá y luego me voy por acá. La otra opción es que vaya por esta superficie hasta algún punto, llego a esta otra y me dirijo hacia B. O sea, tengo dos rutas posibles, ¿no? Aunque de repente otra podría ser directo por la arista y luego así, ¿no? Pero estaríamos más seguros si vemos el desarrollo. Entonces me voy a concentrar solo en estas partes, a ver. Solo en esta parte. Ya, acá vería 4 cuadraditos y acá 6. Entonces voy a hacer el análisis por acá. No sería así, ¿no? Esta es una de las partes. Si yo observo acá, el A estaría en esta posición. Y esta es la otra parte. Esta es la otra cara. Esta es la otra cara. Acá están los tres. En esta cara el B está en esta esquina. ¿No es cierto? Por acá. Entonces, para irse por la superficie de A hasta B, como le decía, el menor recorrido sería directamente el segmento de recta. Pero como todos los cuadrados pequeños tienen lado 1, estaríamos diciendo que este cateto mide 2 y este cateto mide 5. Oye, entonces ese menor recorrido siguiendo esa trayectoria sería a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Si le aplicas Pitágoras con 2 y con 5 sería 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado 4. 25 más 4, 29. Por este tramo el menor recorrido es raíz de 29. Bueno, habría que comparar con el otro tramo, ¿no? También puedo seleccionar esta parte. La voy a subir imaginariamente. Son 2 cuadraditos más hacia arriba. Ahí está. Entonces, en esta posición el A estaría acá arriba. Entonces, la menor trayectoria por este recorrido vendría directamente acá. Ese segmento de recta. Ya, entonces, esto vale 1, 1, 1, todos estos valen 1. Entonces observamos qué medidas hay por acá. Ve, acá hay 3. Y te das cuenta que acá hay 4. Esta es conocida. Con catetos 3 y 4, la hipotenusa 5 sería el recorrido. Y 5 es más pequeño que raíz de 29. Por lo tanto, la longitud mínima que se debe recorrer para ir de A hasta B sería por acá, pues, ¿no? En ese tramo. 5 centímetros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se captó o no se captó la idea? ¿Sí? Niños, ¿correcto? Ya sabe entonces que los menores recorridos se deben buscar a través del desarrollo. El desarrollo lateral es la clave y conecte con un segmento de recta. H la cocha. Bueno, pues
jóvenes, vamos ahora con el siguiente tema, que es el prisma. El siguiente tema es el prisma. Bueno, el prisma, jóvenes, se caracteriza por ser un sólido que tiene doble base paralela y congruente. En este caso, tenemos una carpa que adopta la forma de un prisma, dice el ejercicio. Ahí está. Ay, muchachos, esta es una carpa que se ha levantado con esta forma y este rectángulo es su base de la carpa, ¿no? La parte que está en el suelo, por decirlo así. Entonces, como esa cara es un rectángulo, dice que el área de ese rectángulo es 8 metros cuadrados, ¿correcto? 8 metros cuadrados. Y la altura de la carpa corresponde a 3 metros. Altura de la carpa. Estaría por aquí, su altura. Ahí está, 3 metros de alto tiene la carpa. Bueno, con estos datos, la pregunta es... Determine cuál es su capacidad. Capacidad se refiere, jóvenes, al volumen. He aquí donde el alumno tiene que saber cómo se mide el volumen en un prisma. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para el volumen de un prisma? Área de la base multiplicado por la altura. Ahora, revisa bien tu prisma y quién es la base. Te decía que el prisma tiene dos bases que son paralelas. Las bases son estos dos triángulos, paralelos y congruentes. ¿Ya? Más bien el rectángulo formaría parte del área lateral, de la superficie lateral de ese prisma. Las bases son los triángulos. Bueno, entonces vamos a plantearnos... Le vamos a decir, oye, estos lados que midan A y B del rectángulo. Entonces, vamos a decir, el área de esa región rectangular viene dado por el producto de estos lados, ¿no? Largo por ancho es el área en el rectángulo. Sería A por B vale esos 8. Ya está. Ahora sí, conociendo ello, vamos a aplicar volumen de prisma. Voy a reemplazar en la expresión área de la base. Recuerda que la base es este triángulo. El área triangular le aplica la fórmula general, base por su altura entre 2, la base B. Su altura relativa a esa base es 3. Base por altura entre 2, ¿sí? Y debe ir multiplicado por la altura del prisma. Pero ¿quién es la altura del prisma? En ese prisma recto, la altura es A, esta arista lateral. Oye, o sea que si acomodamos la expresión, esto equivale a 3 medios de A por B, que es precisamente el valor del área en esa región rectangular. Entonces usted reemplaza y le va a salir 3 medios multiplicado por 8. 24 entre 2. A ver, jóvenes, le debe dar una clave que diga 12 metros cúbicos de capacidad. ¿Sí? Conforme
12 metros cúbicos. Estamos. Número 4. Un contenedor. Esto me hace acordar a los 50 contenedores que cayeron enfrente de las playas, ¿no? ¿Se acuerdan? Impresionante, ¿no? La gente como se fue a recoger, abrió los containers y salieron lavadoras, motos, un montón de cosas. Pero en fin, vamos a la parte matemática. El container efectivamente tendría la forma de un prisma, más que nada adopta forma de un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones, dice acá, tal, 10 metros de largo. Y los otros lados varían. A ver, varían. Uno es x más 1. X más 1 y el otro es 3 menos x. Ahí están las dimensiones. X más 1 y 3 menos x. Ya, la pregunta es directa, ¿no? Si esas son las dimensiones, entonces dice calcule el x de tal forma que el contenedor tenga el volumen máximo. O sea, piden calcular cuánto debe ser x. Si, solo si, el volumen es máximo. Esa es la cuestión. ¿Y cómo vamos a obtener ese volumen máximo, no? A ver, vamos a ver. Lo primero, ¿cómo mides el volumen de ese contenedor, que es un paralelepípedo, ¿no? Forma de prisma? Profesor, el volumen es directamente, nada más, directo, el producto de las tres aristas. O sea, el volumen es 10 multiplicado por x más 1 y multiplicado por 3 menos x. Así nada más es el volumen. Pero he aquí la cuestión. Tú quieres que el volumen sea lo máximo. Y si quieres que el volumen sea lo máximo, este 10 no lo puedes modificar porque es un número constante, esto no cambia. Lo que cambia, como estos son variables, lo que cambia es el valor de este producto. Entonces tenemos que maximizar a ese producto. He ahí la cuestión, ¿no? Claro, tú puedes operar eso y se forma una expresión cuadrática. Ahora, depende de las técnicas, ¿no?, que conozcas, ¿no? Por ejemplo, sabes que la UNI acaba ya de anunciar el cambio, ¿no?, la estructura de su examen de matemática, y ahora plantea que va a haber cálculo diferencial, ¿no? En ese cálculo diferencial entra, por ejemplo, parte del cálculo es la famosa derivada. Pero cuando tú derivas, ahí está la cuestión, puedes tener técnicas para maximizar. Pero no vamos a esperar que todos los alumnos sepan derivar, ¿no? Entonces tienes que analizar. Siendo observador, si tú tienes la suerte que el producto que quieres maximizar, sus dos factores los sumas, este es un factor x más 1, le sumo el otro factor. Ah, mira. Oye, si sumamos esos factores, ¿cuánto sale? Mira que al momento de sumar x menos x se cancela y me queda 3 más 1, 4. Oh, entonces acá chévere, este caso me ayuda. ¿Por qué? Porque esto es una constante, es un número. Entonces, cuando dos factores, la suma de ellos sale una constante, ahí hay una teoría matemática que tú debes conocer, ¿no? Entonces, si los dos sumandos dan una constante, el producto de esos sumandos se vuelve máximo
Cuando cada uno se lleva la mitad de la suma constante. Entonces vamos a decir, dado que ellos dos suman una constante, entonces la multiplicación de ellos es máxima, el mayor valor posible, si y solo si cada uno se lleva la mitad de la suma constante. Como la suma constante es 4, a él le doy 2 o en su defecto 3 menos x también es 2. Entonces cuando tú resuelves en cualquiera de ellos, porque tiene que coincidir el valor, en cualquiera de ellos se comprueba que el x vale 1, ¿no? Si el x vale 1 metro, entonces el volumen se vuelve máximo. Y así la suma no sería constante, ahí sí se puede hablar de una derivada y demás, pero en la suma constante sale directo. ¿Estamos? Chicos, ¿se entendió el método? Very good. Sí. Ahora, hay otro detalle. No espere que siempre le venga el prisma recto. Puede venirle tronco de prisma o en otros casos el prisma oblicuo. Lo estaba preguntando San Marcos. ¿Ya? Efectivamente, la pregunta número 5 trabaja con un prisma oblicuo, inclinado. Y si yo leo, acá dice que la sección recta viene a ser un cuadrado. Entonces, un momento. Eso de que es un cuadrado nos indica lo siguiente. El prisma tiene que ser de 4 lados en la base. Ahí está. Así sería el prisma que está inclinado. Muy bien. Entonces, se puede ver que la arista lateral ya no es recto con la... Esto es la base. Esto es la base. Ahora, puede comprobar lo siguiente, ¿no? Esta es la altura que ya no coincide con la arista lateral. Cuando el prisma es recto, la arista lateral sí coincide con la altura, pero acá en el oblicuo ya no, pues. Porque podríamos decir que está inclinado la arista cierto ángulo respecto de la base, ya no es un ángulo recto. ¿Ve? Entonces, cuando queremos trabajar con un prisma oblicuo, tienes que recordar que debemos buscar un plano que sí sea perpendicular a esas aristas laterales, ya que la base no lo es. Entonces, al trazar un plano, lo hacemos con esa condición, que resulte ser perpendicular a todas las aristas laterales. Así será. Así es la cosa. Todo a 90 grados, ¿ven? ¿Cómo se le va a llamar a ese plano que es perpendicular a todas las aristas laterales? Recibe un nombre. A ese plano se le llama la sección recta. ¿Estamos? La sección recta. Muy bien. Entonces, el problema dice, la sección recta de mi prisma oblicuo es un cuadrado. Es un cuadrado. En cuyo interior hay un círculo inscrito. Vamos a decir así. En su interior hay un círculo inscrito.
¿Y cuánto mide el área de ese círculo inscrito? El área mide 9pi. Para que el área de ese círculo inscrito en el cuadrado de la sección recta sea 9pi, ¿qué me están dando a entender entonces, muchachos? ¿Cuánto mide su radio? Su radio mide, para que el área de 9pi, su radio tiene que medir 3. La pregunta, si usted ya sabe que el radio mide 3, entonces se deduce que el lado del cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, si el radio es 3 y está inscrito, se entiende que el lado coincide con el diámetro. 3 más 3 sería 6. Esa es la conclusión. Sacamos cuenta que el cuadrado de la sección recta tiene lado 6. Y el problema añade que la arista lateral también lo conoce. Por coincidencia de la vida, dato, arista lateral mide 6. Eso lo dice el mismo ejercicio. Entonces, cuando a usted le pidan calcular el volumen del prisma oblicuo, va a tener dos opciones. Lo puede hacer, en el caso del volumen, lo puede hacer de la forma tradicional, como era en un prisma recto, no hay problema. Puede medir el área de su base. Y lo multiplica por la altura que es perpendicular a la base. Pero tenemos la otra opción. Usted puede medir el volumen, pero en vez de utilizar el área de la base, utiliza la sección recta. Sería el área de la sección recta, pero por obvias razones, acá ya no se multiplica por la altura, porque la altura no es perpendicular con la sección recta. ¿Quién es perpendicular a la sección recta? La arista lateral. Entonces usted puede utilizar cualquiera de las dos, ¿no? O inclusive igualarlas en algún problema para despejar una en función de otra. Bueno, yo para este ejercicio voy a trabajar con la segunda opción, porque conozco el área de la sección recta y la arista lateral. Trabajo con ella. Si es un cuadrado, la sección recta, ¿cuánto es su área? Lado al cuadrado. Y la arista lateral, dato, mide 6. 36 por 6... 216 unidad cúbica. Y de esa manera trabajó el prisma oblicuo. ¿Sí? ¿Se logró entender, muchachos? A ver, por favor. Estos niños me preocupa. ¿Será que están entendiendo? Sí. Epalea. Excelente. Seguimos.
Listo, muchachos, seguimos. Vamos ahora con el capítulo de cilindro. ¿Estamos? Ay, ay, ay. Hola, hola. Ya. Bueno, podemos decir, jóvenes, que el cilindro en realidad pues se puede asumir como un prisma porque también tiene doble base y esas bases son paralelas. Pero las bases serían en este caso bases circulares, ¿no? Así que la fórmula del prisma también se pueden aplicar al cilindro. Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a decir lo siguiente. Se tienen dos velas que adoptan formas cilíndricas y con las siguientes dimensiones. Una tiene altura 4 y la otra tiene altura 6. Y también nos dan los diámetros en el texto. Dice, los diámetros son de 6 y de 4. Ahora, diámetro 6 y diámetro 4. Bueno, con estos diámetros veo que el radio aquí es la mitad 3. Y con el diámetro 4, acá el radio sería la mitad 2. Bueno, entonces me dicen, dato, los precios de las velas son proporcionales a la cantidad de cera que se emplea en su fabricación. La cantidad de cera se estaría refiriendo a qué cosa, al área o al volumen. ¿Cómo? Eso es lo que tienes que identificar, ¿no? ¿Qué cosa es la cantidad de cera usada en su fabricación? Calcularíamos área o volumen para este caso. Bueno, se entiende que las ceras son materiales sólidos, ¿no? Que tienen en su interior, pues, el material de cera cubre todo el interior, así que estaríamos hablando del volumen. Técnicamente nos están diciendo, como dato, a ver, el precio de la primera vela comparado con el precio de la segunda vela, valores proporcionales a sus volúmenes. Volumen de la primera vela y volumen de la segunda vela. Bueno, el precio de la primera vela la dan de dato, ¿no? ¿Sí? El precio de la vela de menor altura, claro, la de menor altura es la primera, pues la de 4. El precio de la vela 1 es 9 soles. Ahí ponemos los 9 soles. Y la incógnita es el precio de la segunda vela. Muy bien. Le vamos a poner abreviando el P2. Precio de la segunda vela. Acá viene la cuestión. ¿Cómo medimos los volúmenes? Bueno, decíamos que al igual que el prisma es área de la base por la altura. Este cilindro tiene un círculo de radio 3. Su área será pi por 3 al cuadrado. Y la altura del cilindro es 4. Precio de la segunda vela. Área de la base es un círculo de radio 2, pi por 2 al cuadrado, y por la altura, que sería 6. Ya, fíjate, 3 al cuadrado 9 se cancela con este 9. 2 al cuadrado 4 se cancela con este 4. Pi también se va. Precio de la segunda vela, si operamos, muchachos, sale 6 soles. ¿Qué tal? Podría venirte una pregunta similar de este capítulo cilindro, ¿correcto? Muy bien. Uy, lo que viene a continuación es tronco de cilindro, ¿eh?
Así es la cosa. Me dice que tenemos un tacho de basura, pero adopta esta forma. Esta es la tapa, ¿no? Y este es el contenido. Pero se puede observar que esto es un tronco de cilindro. A ver. Cuando a un cilindro se le traza un plano secante que lo intersecte a su superficie, entonces, que ese corte inclinado, la base circular se mantiene, pero acá arriba el plano que queda ya no es un círculo, termina siendo una elipse. Por lo tanto hay dos generatrices, ¿ves? Acá lo que se hace es trabajar con la generatriz promedio, que recibe el nombre del eje del tronco de cilindro. Entonces, cuando en el tronco de cilindro se quiere medir el área y el volumen, vamos a decir lo siguiente, ¿no? El área lateral, tienes que medir el perímetro de su base circular, 2πr, perímetro de ese círculo, pero se multiplica por el eje, que es la generatriz promedio. Y en el caso que quieras medir el volumen, mides el área de esa base circular, πr cuadrado, y lo multiplicas por el eje. Así se trabaja en el tronco de cilindro. Entonces vamos a nuestro ejercicio y veamos los datos. Veamos los datos. ¿Qué nos dicen respecto a este tronco de cilindro? En este tronco de cilindro se sabe que el diámetro mide 60. A ver, jóvenes, si el diámetro mide 60, diríamos que el radio es la mitad, 30, porque este es el círculo. La elipse está por acá, ¿no? Esta es la elipse, pero nosotros trabajamos con el círculo en la base, que no se altera, que es 30, su radio. Y me dan de dato el área lateral, que es 7200. Ya, entonces decimos, área lateral del cilindro, 7200 pi. Bien. Entonces, si tú has estudiado el capítulo de tronco de cilindro, entonces sabes que el área lateral es 2pi radio por el eje. El eje que estaría por acá. La conexión de los centros de las bases. Ese es el eje. Bueno, voy a poner mi fórmula. 2pi por el radio, y el radio es 30, multiplicado por el eje. Y ese valor 7200 pi. Ya, jóvenes, de ahí sale el valor del eje. ¿Cuánto sale el eje? 72,6. Creo que es 12. Creo que es 120. A ver, revisa por favor, estoy operando bien. 120 saldría el eje. Entonces determina el volumen. Ya aplica la fórmula del volumen. Volumen pi por el radio al cuadrado. El radio es 30. 30 al cuadrado y multiplicado por el eje. Acá estoy aplicando pi radio cuadrado por el eje. Pi por 30 cuadrado por el eje 120. 12 por 9, 108. Termina en 108. Si termina en 108 sería 108.000 pi. ¿Qué tal? ¿Es conforme o no? Unidad cúbica. Chicos, ¿sí? Correcto. Bonita la pregunta. Sí te podría venir a algo sobre tronco de cilindro. Cuidado con tu formulario. Cuidado con tu formulario. Estamos.
Vamos con el siguiente capítulo. Pirámide. Bueno, en este caso la pregunta, ay, discúlpeme. En este caso la pregunta es acerca de una pirámide regular. Las pirámides regulares son aquellas donde todo se repite en la base, o sea, el polígono en la base regular. Sería un cuadrado. Vamos a ver. Graficamos una pirámide cuadrangular regular. Para que sea regular, otro detalle, aparte de que la base es un cuadrado, en este caso, la altura tiene que caer exactamente en el centro. Así es la cosa. Listo. Entonces, es el clásico modelo de pirámide cuadrangular regular. Entonces me dicen, en la parte alta se va a colocar una cámara. Arriba, en la parte alta, se coloca una cámara. ¿A qué altura se encuentra la cámara? Es equivalente a decir a qué altura o qué altura tiene la pirámide regular. Según los datos, el perímetro de la base es 320 metros. Perímetro de su base, 320 metros. Oye, esto significa la base es un cuadrado, 4 veces su lado es 320. Con eso que me están diciendo, que el lado de la base es de 80 metros. ¿Estamos? Estos son cuadrados del lado 80 para que el perímetro dé 320. ¿Qué más? Tiene que leer bien la información. También dice, se cumple que la arista lateral de esta pirámide mide lo mismo que la arista de la base. La arista lateral mide igual a la arista de la base. Ya pues, la arista de la base es este lado 80. O sea, las aristas laterales también son de 80, mira. ¿No? Se siguen repitiendo en valor de 80. Entonces la pregunta es, diga qué valor tiene la altura. Bueno, jóvenes, solamente nos piden la altura. No nos piden ni el área ni el volumen, solo la altura. Bueno, entonces si yo tengo un cuadrado en la base del lado 80, la diagonal tiene que ser 80 raíz de 2. Y si la diagonal mide 80 raíz de 2, entonces la altura que cae en el centro la parte por la mitad. 40 raíz de 2 cada uno. Por supuesto que la altura cae a 90 grados. Ya puedes comprobar que la altura va a salir mediante un valor pitagórico. Por el teorema de Pitágoras, en ese triángulo rectángulo, la altura al cuadrado, el otro cateto es 40 raíz de 2 al cuadrado, te debe dar la hipotenusa que es 80 al cuadrado. Claro, tú puedes operar, ¿no? Pero si eres observador, ¿no? Te das cuenta que si el cateto lo multiplico por raíz de 2, me sale 40 por 2 y eso es 80, el valor de la hipotenusa. Cuando la hipotenusa es un cateto por raíz de 2, ese es un triángulo de 45, pues. Acá hay un triángulo de 45, se comprueba. Entonces ya sé que la altura sale igual que el otro cateto. Operando esto, estoy seguro que va a salir h igual a 40 raíz de 2. La operación me tiene que dar 40 raíz de 2 por la forma numérica de los lados. Pero si el problema te dice todavía que debe responder en decimales, ya pues, reemplaza, ¿no? La aproximación de raíz de 2 es 1,41. Bueno, eso tú lo deberías saber, ¿no? Por cultura general.
Pero acá son tan buena gente que te lo han dado de dato. A ver, si multiplicas 40 por 1,41 tendrás el aproximado de la altura en decimales. ¿De cuánto estamos hablando? Niños, mis ayúdelos. ¿Cuánto es 40 por 1,41? Calcula de ello. Uno dijo 56.40. 56,40. Muy bien. Sí, entonces la A. 56,4. Muy bien, seguimos. Uy, esto es en serio. El obelisco de Buenos Aires. Eso ya sería tronco de pirámide, ¿eh? Moment. One moment, please. Miss, ¿usted conoce Buenos Aires? La avenida. Ah, hay Avenida Buenos Aires. Sí. ¿Dónde es Avenida Buenos Aires? No. Por la Venezuela, si no me equivoco. Ah, sí. Ah, mira. Si no me equivoco, por ahí. Si no, no tengo inteligencia espacial. Bueno, no conozco tampoco yo. Algún día paseíto por Buenos Aires. Che boludo. Ajá. El obelisco de Buenos Aires, el cuerpo lo forma un tronco de pirámide y la parte superior está coronada con una pequeña pirámide. ¿Entiendes? O algo así. Yeah. Claro que sí. Entonces, el cuerpo es un tronco de pirámide y arriba una pequeña pirámide. Las dimensiones que nos dan: un cuadrado del lado 4 y el otro cuadrado es del lado 8. Ya. La altura de la pirámide arriba es de 6. Pero el problema dice que la altura de todo el obelisco es 60. Si la altura de todo el obelisco es 60, quiere decir que el tronco de pirámide debe tener una altura de, está bien así, 54, ¿no? 54 metros para que consumado con 6 nos dé los 60 metros. ¿Correcto? Ya está. Bueno. Eso nos lleva a medir el volumen del obelisco en dos partes. Volumen de tronco de pirámide y volumen de pirámide. A ver pues, ¿cómo se mide el volumen del tronco de pirámide? ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es altura sobre 3, altura del tronco, por el área de una base más el área de la segunda base más, falta algo aquí, la raíz cuadrada del producto de esas áreas. Bueno, es tronco de pirámide regular, ¿no? Hay que especificar. Bueno, entonces calculamos el volumen de esa forma. A ver, la altura del tronco es 54 y se debe dividir entre 3. Ahora, las bases. Esta base es, a ver, esta base es 8 al cuadrado 64 y 4 al cuadrado 16. Esas son las áreas de sus bases, 64 y 16. Esta área 64
La otra área es 16 más la raíz cuadrada del producto, 64 por 16. Bueno, así es el método. Seguimos. 54 entre 3, eso da 18. Estos dos me dan 64 con 16, estos dos dan 80. Y esto de acá es 8 por 4. Esto de acá es 32. Así que la suma será 80 más 32. Estamos hablando de 112. Mis, ayúdenme. 18 por 112. 18 por... 2016. Mis, se pasa, pero qué dominio tiene usted, francamente. Es la habilidad de calculation. Excelente. El volumen sale 2016 metros cúbicos. Pero eso solamente es del tronco de pirámide. Ahora falta calcular el volumen de la pirámide regular. Ahora, acá usted debe recordar de la pirámide regular. Tenga presente que la pirámide, a diferencia del prisma, tiene una sola base, ¿no? Los prismas tienen doble base, pero la pirámide una sola base. Entonces, cuando va a medir el volumen de una pirámide, tiene que sacarle, dice la teoría matemática, que se saca la tercera parte al producto del área de la base y la altura. En un prisma de doble base es área de la base por la altura, pero en pirámide y cono, que tienen una base, ese producto se divide entre 3. Es 1/3 del área de su base multiplicado por la altura. Ya. La base de la pirámide tiene área 16. Y la altura de la pirámide es 6. Entonces lo que le sale es 16 por 2. O sea, 32 metros cúbicos. Bueno, se acabó otro ejercicio. El volumen del obelisco ya es la suma de los dos resultados. Los 2016 del tronco más los 32 de la pirámide. Resultado, ahí está el volumen del obelisco, 2048 metros cúbicos. ¿Sí? Muchachos, ¿se entendió o no se entendió? ¿O hay alguna duda, pregunta? Son muertos ya. ¿Sí dominan la geometría del espacio? ¿En serio? Todo bien, profe. ¿Dominan entonces la geometría del espacio? ¿Se sabe bien todas sus fórmulas? O sea que, y en sus exámenes supongo que están yendo bien, ¿no? Porque si me dicen que todo lo entienden, todo lo saben y lo conocen. Lo veremos en el CODI del día de hoy. Ah, ya, muy bien. Vamos a ver qué resulta. Vamos con la pregunta número 10. Ya el tema es cono. Cono. Bueno, el cono en realidad es una pirámide también de base circular, ¿no? Las leyes de la pirámide rigen en el cono también, ¿correcto? Ya, pero nos dicen así. Tenemos un envase que tiene forma de un cono recto lleno de agua y está invertido. Bueno. El recipiente cónico invertido contiene agua completamente lleno. Pero el recipiente cónico tiene una altura de 10. Pero el problema dice, se va a vertir una parte de su contenido. Y luego de vertir quedan todavía 8 centímetros. O sea, sacamos agua, esto sería el agua vertida.
lo que salió, lo que ya no está. Este es el agua que todavía queda, ¿no? ¿Estamos? Entonces, este es el agua que se fue, el agua vertida estaba ocupando este espacio. Pero el agua que permanece tiene aún 8 centímetros de alto. Ahí lo tiene. 8 centímetros de alto. Entonces la pregunta es, con estos datos, diga cuánto es el porcentaje del agua vertida respecto al volumen total. A ver, interesante la pregunta. ¿Cuál es la teoría que acá se debe utilizar? El cono que ocupa el agua, como su base es paralela, es semejante al cono del recipiente. Por lo tanto, acá se aplica la teoría de la semejanza de conos. En pirámides y conos se puede entonces plantear la semejanza que representa una relación de áreas o relación de volúmenes. Si usted relaciona áreas de conos semejantes, esa relación es proporcional al cuadrado de sus elementos comunes. Pero en este caso, lo que vamos a comparar no son áreas, sino volúmenes. Entonces vamos a decir, por la teoría, el volumen del cono menor, comparado con el volumen del cono mayor, que es su semejante, van en relación ya no a los cuadrados, sino a los cubos de los elementos comunes. ¿Qué cosa tienen en común que se conoce aquí los dos conos? Las alturas. El cono menor del agua tiene una altura como 8. Y el cono mayor, el semejante del recipiente, su altura es como 10. ¿Se da cuenta? Entonces usted puede sacar mitad y la relación es de 4 a 5. Oye, entonces la relación de volúmenes sería 4 al cubo y 5 al cubo. 4 al cubo es 64. Y 5 al cubo, 125. Tiene que jugar con estos valores. Con estos valores. La interpretación. El cono pequeño que ocupa el agua, proporcional su volumen a 64. A ver si me entienden. 64V, proporcional a 64. Y el cono mayor, que es el recipiente, tiene 125. Oye, para que te dé 125, ¿cuánto de volumen queda todavía? O sea, el restante, ¿cuánto es? ¿Está bien que ponga 61? Porque 61 más 64 me tiene que dar el 125, que es el total, el cono mayor. ¿Sí se interpreta eso o no? Entonces, el porcentaje de agua vertida ya lo puedo representar. El agua vertida ocupó en todo caso porque salió 61B. Quiero saber qué porcentaje es comparando con todo el recipiente. Y el recipiente es un total de 125. 125 es el total de volumen. Pero como quiero saber el valor en porcentaje, hay que multiplicarlo por 100. A ver, ¿cuánto es 61 entre 125 y lo multiplicas por 100? Ese es el porcentaje. Y la respuesta es... A ver. 48.8. Extraordinario. No hay nada que hacer. Así juega Perú. Te das cuenta que es casi la mitad, ¿no? A pesar de que solo disminuyó 2 centímetros, ahí se fue casi la mitad del volumen ya. Increíble, pero cierto. Bueno, muchachos, vamos a la última parte. ¿Será que estás listo? ¿Cómo te va en geometría del espacio? Después vamos de la profundidad. Calma. ¿Qué dice? Dice 80 puntitos solo marco geo. Dice. Ay,
Todo suma, todo suma. ¿Puede creer, Miss, que una vacante se puede decidir por una pregunta? Sí, sí lo creo. Porque muchos dicen, profesor, pero me faltó un puntito. Profesor, me faltó 2 puntitos. Ya pues, esa es una pregunta. Así que todo suma, Miss. Este domingo hay simulacro de San Marcos, ¿no? Sí. Y también está el Real Simulacro de la El Academia. real simulacro. Claro. Así que bueno. Espero que participen, muchachos. Espero que participen. Y estén afilando ya detalles. Miss, me han convocado para la amanecida. ¿Así? Supongo que la voy a ver en la amanecida. No lo sé, no me han convocado a mí todavía, supongo que ahora lo dudo. Y nos vamos a las 6 de la mañana. O sea, ya es 6:30, 6:30. Es de 9 de la mañana a 6:30 de la noche, de la mañana, perdón. Para pasar la noche con Tello, dicen. No, es de 9 de la noche. Sí, 9 de la noche a 6:30 y la maratón es de 9 a 6:30, pero al revés, o sea. Que van a empalmar el mismo día. No, ahí son diferentes. La maratón es un día y la amanece otro día. No, porque es que el día siguiente ya es otro día, pues. Pero no empalman. Le digo esto porque No empalman, o sea. la vez pasada me invitaron a hacer maratón de amanecida en Uni. Ya. Y yo acepté, pues dije, ya, me voy a dormir a mi casa. Dije, ya, después de la amanecida. Y el domingo era la maratón de San Marcos. Y yo puede creer que ese día hice amanecida a Uni, me tuve que quedar para la maratón y todo el día no dormí. Chicos, por si acaso, la maratón es el 31 de agosto. 31 de agosto. 31 de agosto es la maratón. La maratón donde vamos a tener cursos como RM, física, química y biología, chicos. 2 horas de cada uno de ellos. Chichi. Y la amanecida es ¿dónde está la amanecida? La amanecida del 6 de septiembre. 6 de septiembre. Hey, let's continue. Seguimos, ¿estás listo para el último bloque? A ver, ¿en dónde están esos soldados? ¿Aún están de pie? ¿Hay señales de vida? Hay señales de vida, chicos, están ahí. Mínimo viaje a la avenida Cancún. ¿Están entonces? A ver, ¿se escuchan voces o no se escuchan voces? Voces no, pero hay mensajitos, a ver. Uno dice, ya, sí están vivos todavía. All right, muy bien. No se preocupe. Ahorita viene mi amigo Madueño y los va a tratar con un amor y un cariño como nunca antes los habían tratado. Si hasta acá estamos escuchando. Hasta acá lo escuchamos, estamos ganándonos con la Revolución Francesa. Hasta acá ya aprendí ya todo, ya de Luis XVI, María Antonieta, ya la ilustración, ya que todo, ¿no? Robespierre, Marat, Dalton, hasta que todo esto ya tenemos la clase acá escuchando, ¿no? Ya aprendimos. Vamos. Vamos. Yo estaba discutiendo con Madueño en el recreo y le dije, profesor, yo espero que cuando hable de la Revolución Francesa no se atreva a inferir ese insulto a mi amor histórico a María Antonieta, que todos las indican como Madame Déficit. Eso es una falsedad. Eso es algo... Estaba discutiendo con Madueño, se tiene su posición, ¿no? Pero bueno, yo la defiendo, mi amor histórico. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias el detalle. Me han traído un alfajor. Ay. Acá uno también tiene una caja. No, estoy enfermo, no le puedo compartir eso. Es por su seguridad. Es por su seguridad, Muy bien, entonces seguimos. Vamos con la última parte. Vamos con los sobrevivientes, aquellos valientes que siguen hasta el final.
tenemos unos floreros que tienen forma, esto se llama tronco de cono, tronco de cono. Para tu suerte te dan todas las dimensiones, te dicen diámetros menor y mayor 10 y 22. Bueno, si el diámetro menor es 10, me están diciendo que el radio es la mitad, 5. Y si el diámetro mayor es 22, el radio es la mitad, 11. Y además se sabe la altura. ¿Sí me dicen la altura? Sí, ¿no? 39 centímetros. O sea, me están dando la dimensión, está definido. 39. La pregunta es, con estas dimensiones que nos han dado de dato, diga entonces cuántos centímetros cúbicos de agua son necesarios para llenar los floreros. Si usted observa la imagen de su problema, hay 9 floreros. Entonces la cantidad de agua necesario para llenarlos es equivalente a medir 9 veces el volumen del florero. Pero los floreros adoptan la forma de un tronco de cono. He aquí la cuestión. ¿Y cómo se mide el volumen de un tronco de cono? Hace un rato vimos el volumen del tronco de pirámide. Oye, eso es un derivado. Si a la fórmula del tronco de pirámide usted le reemplaza áreas circulares, va a quedar esta expresión. Y usted lo tiene que saber directo. Pi h tercios r cuadrado más r cuadrado más r por r. Eso usted lo tiene que saber. Si le toca la suerte y le viene una pregunta similar a esto, donde viene tronco de cono, ya pues te tiene que venir ya conociendo esta relación. Así que vamos a calcular la cantidad de agua. Nueve veces el volumen del florero, y estos floreros se miden así, con esta fórmula del tronco de cono. Pi h tercios, la altura del tronco de cono es 39, dividido entre 3, y luego viene, los radios son 11 y 5. 11 cuadrado, 5 cuadrado y 11 por 5. Su producto, ¿no? Termina en su producto. Por favor, resolviendo, y ahora sí, para avanzar, hay alguien que me diga luego de las operaciones cuánto sale. Porque ya viene el capítulo de esfera. Y si le dan la respuesta me dice, para ponerlo acá en la pizarra. Uy, es que dan la respuesta también. Están bonitos todos. No, yo tengo fe en mis muchachos, por favor. Creo que el día de hoy no va a haber bailecito, no llegamos. ¿No llegan? Entonces hablaré como madueño. ¿Cuánto es la respuesta? La C. Ah, muy bien, la C. ¿Ya ves cómo el toque reaccionaron? Entonces, sale 23.000. Sí, 23.517. Ya. Listo, viene la esfera, estamos ya en el remate. Una pelota de playa entra en una caja cúbica de forma tangencial, o sea, estaría inscrita. ¿Qué pasó? Voy a ver cómo está el doctor. Vaya a ver a su colega, el tutor de allá, no sé si está en buenas condiciones. Sí, sí. Ahí está la caja cúbica. Y la pelota entra de forma tangencial, inscrita a esa caja. ¿Correcto? Ya. A ver, un momentito. One moment, please. Take it easy. Vamos a acomodar esto. Ya. Listo, listo. ¿Está vivo? Sobrevivió, muy bien, felizmente. Sí, hay que estar al pendiente. Sí. Ya, muchachos, vamos a introducir esa pelota esférica. Ajá, ahí está.
Pero como dice que debe ser tangente, chévere. Ya. Ahí está la pelota al interior del cubo. Pero dice, la arista del cubo mide 1,10 metros. Ya. La arista del cubo mide 1,10 metros. Pero un momento. Bajo esta condición, la pelota tendría pues un diámetro. ¿Te das cuenta que el diámetro coincide con la arista? La arista coincide con el diámetro, tratándose de un cubo. Caja cúbica, ¿no? Todas las aristas miden igual. Entonces voy a decir que la arista es 2 radios. Para que sea 1,10, ese radio debe ser la mitad. No, la mitad es 0, ¿está bien así? El radio sería 0,55 metros. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, pregunta, ¿cuánto es la cantidad de aire que contiene la pelota? La cantidad de aire, como va a llenar a la pelota, se refiere al volumen de la esfera. Y acá viene la parte que el estudiante debe conocer, ¿no? ¿Cómo se mide el volumen de una esfera? 4/3 de pi por su radio al cubo. Esa es la fórmula. Ya va a reemplazar 4/3 de pi. Este radio es 0,55. Ya elévelo al cubo y le sale pues el valor en metro cúbico. Ya usted me dice cuánto es el resultado. Ya estamos en la 13. Dicen que es 0,22. Muy bien. Reviven justo al final de la clase, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. También los chicos me están dando todas las respuestas correctas. Y además debe tener fe en los muchachos. Increíble. Interesante pregunta. Una copita se introduce una esfera tangente inscrita. ¿Ya? La copa tiene forma de un cono, pero según los datos, el ángulo en A es 60 grados. Si me dicen que el ángulo allí es 60, o sea, acá también es 60, sería acá un triángulo equilátero. En consecuencia, el cono es equilátero. O sea, sabiendo que el cono es de forma equilátera, la pregunta es, determine cuál es la relación de áreas. A ver, piden el área
área de la superficie esférica comparado con la superficie del cono. Pregunta, ¿qué superficie sería? O sea, ¿el área lateral o el área total del cono? ¿Qué se debe plantear ahí? ¿Área lateral o total? Si es total, se incluye la base, pero ¿hay base acá? Si es una copa, ¿tú has visto una copa cerrada? O sea, ¿por dónde va a entrar el líquido? Pues no se puede, ¿sí o no? Claro, entonces, esto es vacío, no hay. Entonces, cuando dice la superficie de la copa, se refiere solo al área lateral. O sea, la interpretación, ¿no? Ah, ya, entonces es el área lateral. Ya. He aquí la cuestión. Yo tengo el radio de la esfera, que es diferente al radio del cono. Entonces, y por acá está la generatriz del cono. Bueno, ¿qué dicen tus formularios? ¿Cómo se mide el área de la superficie esférica, muchachos? ¿Cómo se mide el área de la superficie esférica? Es fórmula 4pi por el radio al cuadrado. Es el área de la superficie esférica. ¿Cómo se mide el área lateral de una superficie cónica, no? Bueno, la fórmula es pi por el radio del cono y por la generatriz del cono. Entonces, en la relación de áreas se cancela pi, pues. Pero vamos a decir lo siguiente. ¿Qué relación tendrán los radios entre sí? Eso nos va a ayudar el equilátero. Ya, con el equilátero lo vamos a deducir. Acá está el radio de la esfera. Si es 60 grados, hacia el centro se parte pues por la mitad. Esto sería 30 grados con 60. Triángulo notable nomás. Si 30 mira R, el otro cateto debe ser R raíz de 3. Y acá también es R raíz de 3. En consecuencia, el lado del equilátero que coincide con la generatriz sería 2R raíz de 3. Oh, entonces ya puedo reemplazar. Acá me sale 4R cuadrado. Pero esto es radio del cono, es R raíz de 3. ¿Sí? Y hay que multiplicarlo por la generatriz, que es 2R raíz de 3. Así se mide. Oye, entonces, R por R cuadrado se cancela, 2 con 4, acá me queda 2. Y la relación sería arriba 2 y abajo raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Qué bonito, ¿ah? La relación de áreas sale de 2 a 3. ¿Correcto? Vamos con el final. Último capítulo. Sólidos de revolución. Vamos con el tema sólidos de revolución. Muy bien. Bueno, los sólidos de revolución son aquellos que se obtienen mediante la rotación de una superficie alrededor de un eje. Hay sólidos de revolución conocidos que hemos estudiado. ¿Quiénes son, por ejemplo? El cono es un sólido de revolución. El cilindro también, hasta la esfera o el tronco de cono. Si el sólido que se obtiene por la rotación de una superficie se puede medir su volumen, ¿no? El volumen del sólido generado, se puede medir en función de sólidos conocidos mediante las sumas o las restas, bacán, ¿no? El problema será cuando el sólido de revolución que se obtenga no sea tan sencillo de reconocer, ¿no? Mediante una suma o una resta. Pero para eso hay un método, el conocido teorema de Pappus, ¿no? Pero vamos a ver específicamente cómo es el problema número 14.
Problema número 14. Ya, es un triángulo isósceles de base 4 y altura 3 que va a rotar. Ya. Digamos que es así, ¿no? Sí. Ya listo. Esta región triangular, este lado mide 4 y su altura relativa mide 3. La vamos a hacer rotar una vuelta completa alrededor del eje. Pero es triángulo isósceles, dice el problema. Entonces, al trazar la altura a la base, se parte por la mitad 2, 2, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros imaginamos un poco la rotación, parece ser que las figuras que se obtienen son conocidas. Las figuras que se obtienen son conocidas. Se da cuenta que acá el mayor sale un cilindro y los menores vienen a ser conos, pero dos conos igualitos, ¿no? Porque es isósceles, está por la mitad. Ya. Oye, yo creo que acá podríamos hacerlo así. Volumen del sólido generado va a ser igual al volumen del cilindro menos 2 veces, porque son dos conos igualitos, el volumen de ese cono. Y como esos volúmenes son conocidos, los podemos calcular, ¿no? Ya, el cilindro, si esto es 3, esto es 3, esto también es 3. Si esto es 2, 2 y 2. Ahí están las dimensiones. Volumen del cilindro, área de la base, que es un círculo, pi por 3 al cuadrado, por la altura que es 4. ¿No? En cambio, el cono que tiene una sola base, ya te dije que ahí se divide entre 3. Volumen del cono sería 1/3 del área de la base, son conos igual de radio 3, pero por la altura de estos conos, los conos tienen altura 2. Bueno, eso sería. Entonces tengo 9 por 4, un 36 pi. Acá un 3 se cancela. Me queda acá 6. 6 por 2, 12. Listo, muchachos. 36 menos 12, 24 pi unidad cúbica sería el volumen del sólido generado. ¿Ves? O sea, acá salió porque salieron sólidos conocidos, como el cilindro y el cono. Ahora, te decía que hay una forma un poco más violenta. Ya tú decides, ¿no? En el caso se puede adaptar al ejercicio. Uso del teorema de Pappus. ¿Qué dice el teorema de Pappus? A Pappus ya no le interesa la forma del sólido, ya. De frente te da el volumen del sólido generado. El método es 2pi por la distancia del centroide a la recta y por el área. Si tú conoces este método, va a salir directo. El centroide, centro de gravedad en un triángulo, es el baricentro. El baricentro es la intersección de medianas. Entonces, en este caso el isósceles, la altura es una mediana y su baricentro centroide lo parte por teoría de 1 a 2. Como la altura es 3, para que lo parta de 1 a 2, esto sería 1 y 2. Entonces, el X es la distancia del centroide, en este caso el baricentro del triángulo, hacia la recta. Así que la distancia del centroide a la recta vale 2. Y el área es el área de la región, pues que está rotando, es el área del triángulo. Aplica base 4 por su altura relativa 3 dividido entre 2.
Y ahí ya ni siquiera se imagina la forma del sólido. De frente calcula el volumen. Cancela ese 2 y mire, 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24 pi. No te digo que Papus es terrible, de frente te salga el resultado. Bueno, vamos con la última, la del cierre. La 15. Tenemos una región triangular cuyos lados son 13, 14 y 15 y va a dar una vuelta alrededor de este eje. Pero tenemos como dato estas distancias desde los vértices hacia dicha recta. Ya. Se le denomina A, B y C y la suma de ellos es 30. Un dato. La suma de las tres distancias hacia la recta de rotación son 30 unidades. Un momento. ¿Te puedes imaginar la forma del sólido? Si esto lo hace rotar una vuelta, la figura está complicada, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué hacerme problema? Mejor le aplico Papus. Porque a Papus no le interesa la forma, te va a dar directo el volumen. Teorema de Papus, volumen del sólido generado. Le aplicas el método 2pi, distancia del centroide de la región por el área. Bueno, nuevamente es una región triangular. El centroide es el baricentro. Estoy buscando su distancia hacia la recta. Ahí es donde usted ya tiene que saber un poquito de teoría, ¿no? Este es un, vamos a decir, teorema. Cuando hay una recta exterior a un triángulo y se trazan las distancias de los vértices, la distancia del centroide, del baricentro a la recta, resulta ser el promedio de las tres. El promedio. Si le dicen a usted que las distancias suman 30, lo divide entre 3 y se acabó. El promedio, la distancia del centroide a la recta sería 10. Acá reemplaza 10. Y ahora el área. Bueno, el área es una región triangular, pero el triángulo que le han dado no es cualquier triángulo, es un triángulo especial. Es el triángulo que tiene lados 13, 14, 15. ¿Qué de especial tiene ese triángulo del lado 13, 14 y 15? Bueno, hay una fórmula que es el teorema de Herón que le permite calcular el área con los lados, que sería un proceso un poco más largo, ¿no? Conociendo usted el triángulo especial, puede decir que la altura sobre 14, eso es lo especial de ese triángulo. La altura sobre 14 vale 12, que es un número entero exacto. Entonces, si usted conoce un poquito de las teorías, 13, 14, 15, triángulo especial con altura sobre 14 igual a 12, y le sale el área directo, base por altura entre 2, 14 por 2 entre 2. ¿Cuánto es el área? Sería 12 por 7, 84 unidad cuadrada. Ya usted va a multiplicar acá por 84, que es el área de la región en rotación. Pero 84 por 2 sería 168, le agrego un 0 y por pi. Chicos, deben tener el resultado que diga 1680 pi, unidad cúbica de volumen. ¿Sí? ¿Está o no está? Tiene que estar, porque así es. 1680, creo que todo está... ¿No hay? Así la A. Todo está en orden, muchachos. No ha habido ningún problema con nuestro curso. Espero que les haya servido. Siga repasando y practicando geometría del espacio. Vamos a retornar la próxima jornada con geometría analítica, la última fase de nuestro curso.
Cuídense mucho. Espero reencontrarnos Dios mediante la siguiente jornada. Siempre por la señal del Grupo Ciencias. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.